¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de Se Informa México, por supuesto desde Solidaridad 1000 y de nuestro canal, el que les invitamos a ver, estoycorriendo.com. Resulta, queridos amigos, que estamos en un tema muy delicado. Existen dos tipos de patrones en el país. ¿Por qué digo dos tipos de patrones? Porque un patrón es aquel que tiene trabajadores a su cargo de manera subordinada, es decir, que hacen pues lo que ellos le indican. Estos patrones pues se dividen en dos. Vamos a llamar el sujeto activo, que es el Estado y que está manejado por la Constitución Política, pues en un apartado B del artículo 123, y para las personas, digamos, civiles, que seríamos el sujeto pasivo. ¿Por qué lo divido así? Porque resulta que las instituciones del Estado mexicano no han sido ejemplo para los patrones que somos civiles o que somos contribuyentes. ¿Y por qué lo digo así? En el tiempos pasados, en otros sexenios, porque pues este sexenio es nuevo y esperemos que cambien esos usos y costumbres, en el que hay trabajadores que tienen 11 o 12 años que están al servicio del Estado por honorarios, pero sí son sus trabajadores, sí tienen un horario de salida, bueno, uno de entrada, uno de salida, y tienen jefes, tienen subalternos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nosotros ya lo presentamos aquí en este canal con un médico guanajuatense, el doctor Jesús Arroyo, que ustedes nada más es cuestión de que lo busquen en la red y vean cómo él en funciones sufre un riesgo de trabajo porque un paciente del gobierno, un paciente del hospital que depende del gobierno, su patrón, lo golpea y entonces ahora lo despiden y entonces él no tiene trabajo. Y así entonces estoy viendo que el Estado como patrón pues no es un ejemplo a seguir. Y resulta que esto nos vamos hablando ya de honorarios, en los que estamos viendo que le quita la oportunidad de hacer, a tener derechos, a tener Infonavit o Fobiste o tener otro tipo de derechos como es la vivienda, que eso también viene en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mismo que habla que todos los mexicanos somos iguales, hombre y mujer, y tenemos los mismos derechos, y estos derechos incluyen la salud, el medio ambiente y la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? La seguridad, en la que el cual el Estado está obligado a darnos. Entonces resulta que llegamos a Sedena. Sedena tiene una ley, primero tiene un código de justicia militar, que es el principal órgano, la principal ley, digamos, que los rige, y después vienen las leyes como el ISFAM, que es de Fuerzas Armadas, vienen otras leyes, ¿no? Códigos, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? En días pasados se ha escuchado mucho acerca de los enfermos que tienen que usar hemodiálisis, es decir, enfermos de padecimientos renales, en el cual Sedena decide, y no Sedena, pues sus médicos, los mandos, deciden que ellos se enfermaron fuera de servicio. Yo quiero saber cómo se puede controlar esto, porque los soldados no dejaron los riñones en su casa, o cuando estaban en servicio no los usaban. ¿Cómo puedes determinar si un soldado trabaja 10, 13, 15 años, 24 horas al día y siempre están en servicio? Es cierto que pueden tener días francos, como son los domingos, pero si sucediera cualquier eventualidad, alguna situación que ponga en riesgo a la ciudadanía, al país, a la seguridad nacional o la seguridad interior, porque ellos han participado también en la defensa de la seguridad interior de nuestro país, que hoy estamos involucrados en otros asuntos como la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, pero durante estos últimos 12 años, los militares han hecho otros trabajos más allá que cuidar al país, cuidar a la ciudadanía. Entonces, pues ellos están siendo maltratados por su patrón, que en este caso es Sedena, que en este caso es el gobierno de México, porque Sedena es parte del gobierno de México. Estoy hablando del caso de Giovanni Álvarez García, que en un ratito vamos a ver una entrevista con él, donde él nos platica que él estaba 24 horas
en su trabajo. Lo mismo que José María Callejas, que ya causó baja después de 13 años del servicio y que simplemente dijeron, sin tener ningún peritaje, sin decidir por qué estos personajes habían enfermado fuera del trabajo si ellos están 24 horas al día, y cuando ellos están en una base militar o en algún lugar, viven en ese lugar porque son retirados de sus hogares. Pero aparte de eso, es algo que ellos aceptaron con gusto para servir a la patria. La mayoría de nuestros soldados son gente que tienen gran deseo por servir a la patria, gran deseo, gran orgullo, y tienen honor. Y resulta, y digo la gran mayoría, porque sí es cierto que ahorita me van a salir y van a decir, oye, pero hay quien comete delitos, pero no es el grueso. El punto es quién defiende a estos valerosos hombres que dan su vida por el país, por la salud. Por ahí, si ustedes revisan el canal de Solidaridad 1000 y el de SEA Inforo, ustedes se van a dar cuenta que subí algunos datos. Apenas cuando hubo un huracán, ellos estaban en Veracruz, estuvieron en San Luis Potosí, estuvieron en todos lados donde en Sonora, en Sinaloa, en donde hubo inundaciones, salvando vidas, rescatando poblaciones completas. ¿Y quién nos defiende a ellos? Yo sé, y los militares que vean este programa, y también los civiles que sepan que hay algo que ellos le llaman espíritu de cuerpo. Y el espíritu de cuerpo es esa unión, es el cuidar del otro, es tener un objetivo en común, es la comunidad. ¿Por qué se pierde cuando un mando superior decide que una persona ya no le sirve porque enfermó sirviendo a la patria, y en ese momento dice, bueno, estaba fuera de servicio? O sea, las 24 horas del domingo que está Franco enfermo, ¿cómo lo determina? Nadie da una explicación a eso. Yo sí quisiera que como sociedad civil pudiéramos cuidar de nuestros soldados como ellos han cuidado de nosotros. Y bueno, vamos al caso. Esto es muy sencillo y les voy a decir por qué hablaba al principio de los patrones pasivos, que en este caso somos los contribuyentes, nosotros, el patrón activo, que es el Estado, en el cual incluye Sedena. ¿Por qué las leyes son tan diferentes? Los patrones civiles, los patrones que no somos parte del Estado, tenemos la obligación de dar de alta a nuestros empleados. Hay incapacidades temporales, pero si tenemos un empleado que esté enfermo con una incapacidad temporal, no nos permite la baja en una maternidad, etcétera, etcétera. Y eso lo dice la ley, el artículo 21 de la Ley de Seguridad Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ese humano mexicano y un soldado humano mexicano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros estamos obligados? Y así lo dice, los avisos de baja de los incapacitados temporalmente para el trabajo no surtirán efecto para las finalidades del Seguro Social. Y esto nos lleva a que tenemos 5 seguros. Uno que es de riesgos de trabajo, que es si te caes en el trabajo, si te accidentas, ellos que son soldados, que si reciben un balazo, etcétera, etcétera, por funciones de su desempeño laboral, que en este caso es con Sedena, y los civiles en tu trabajo normal. Entonces, si sufres un riesgo de trabajo, en ese momento puedes recibir todas estas incapacidades. ¿Por qué los soldados no? ¿Por qué Sedena decide que ellos ya no sirven, que los pueden tirar al bosque, que se los coman los lobos? ¿En qué momento deciden estas cosas? Tenemos un segundo seguro, que es enfermedades y maternidad. Un tercer seguro, que es invalidez y vida, por si alguien enferma, muere por actos de servicio, etcétera, etcétera. Y entonces vienen las incapacidades. Si muere, pues es una incapacidad permanente, ¿verdad? Ya es otro tipo de cosas. Pero si es una enfermedad temporal, si es una enfermedad que deja secuelas, como en este caso de una enfermedad renal, que es crónica, degenerativa, y que ellos ya no van a sanar y que tienen que recibir tratamiento 3 veces a la semana, pues obviamente, ¿por qué quitarles el servicio médico? ¿Por qué quitarles todo eso? Porque para ellos entonces el espíritu de cuerpo se vuelve dinero. Yo creo que ese es un tema muy interesante, porque esto es un daño a los derechos humanos de los soldados, porque ellos, como mexicanos,
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. En este sentido, nos pueden decir que son como héroes, y lo son, pero eso no quiere decir que sean inmortales. Muestra de esto, y ya lo platicábamos, que ahorita vamos a escuchar a Giovanni Álvarez García. También está José María Callejas, que él tuvo que ampararse 2 amparos, el tercero lo perdió. Y lo perdió no porque el procedimiento administrativo haya sido incorrecto, sino porque su abogado, en un acto de corrupción, lo vendió. O porque simplemente tenía miedo de que pedirle cuentas a un instituto de las Fuerzas Armadas, como es Sedena, que está para proteger a la ciudadanía, que está para cuidar al país, pero también a sus soldados, a nosotros abogando a este espíritu de cuerpo que tanto se les inculca en el colegio militar y a todos los soldados rasos, a los cabos y a toda la gente, porque ellos empezaron, obviamente, hasta los generales, ¿no? El punto es por qué les quitan el servicio social. Ahora, platicamos también, José de la Cruz Pérez López, es un caso que ustedes busquen en la red. José de la Cruz Pérez López, muerto después de denunciar, obviamente, muerto por su enfermedad, denunciando justamente este abandono de Sedena. Este asunto que él haya trabajado 13 años, 5 meses, 24 horas al día, y entonces alguien, sin un peritaje, alguien con un poder, con una cadena de mando deleznable, decide que enfermó fuera de servicio, sin que lo demuestren, simplemente hoja firmada, y eso se ha demostrado en las redes. De la misma manera a Giovanni, de la misma manera a José María Callejas, y esto les genera otro tipo de problemas. Por ejemplo, el caso de José María Callejas, el seguro de su crédito hipotecario, que también era por el ISFAM, pues no se lo cubrió porque ese escrito decía que había enfermado fuera de servicio. ¿Cómo lo determinaron? Entonces él está pues con graves problemas para pagar su casa, para muchas cosas, porque además también pierde el trabajo. Y una persona después de 13 años, ¿por qué no puede tener un haber de retiro, un servicio médico? ¿Por qué no puede tener otro tipo de beneficios, puesto que no pueden determinar que hayan enfermado fuera del trabajo, excepto por un escrito de un alto mando que probablemente ni siquiera sea un médico especialista o siquiera un médico? Entonces esto es algo que nosotros tenemos que abogar. Hay algo que yo quiero comentar dentro de estas injusticias. En el Código de Justicia Militar hay artículos, por ejemplo, el artículo 283, el 284, 85 y 286 del este mismo Código de Justicia Militar, donde habla que a qué se refiere con los delitos fuera del servicio, dentro de servicio, es decir, cuando están francos, pero cuando se comete un delito de insubordinación, no importa que sea fuera y dentro de servicio. Entonces, ¿por qué para el castigo? Y esta es una pregunta para Sedena México. ¿Por qué para el castigo sí funciona dentro y fuera de servicio y para los beneficios no? ¿Cómo puede determinar que una persona enferma fuera del servicio, si pasa el 99% de su tiempo sirviendo a la patria como empleado de Sedena, como empleado del gobierno, y entonces ellos determinen que en ese 1% se enfermaron? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible en este acto ilógico de decir es que los riñones los tenían, pues no tenían por qué llevarlos al trabajo? ¿O cómo? Ahora, Giovanni Álvarez García comenta que él desmontó sin ningún equipo de seguridad laboratorios donde se fabricaban drogas. Aquí el punto, y esto es algo muy importante, ¿no pudiera ser un riesgo de trabajo que le esté causando, porque toda su familia es sana? Entonces, ¿no podríamos decir que fue un riesgo de trabajo en servicio? Por esa razón yo les platicaba acerca de la Ley Seguro Social, que es lo más conocido y lo más cercano a nosotros, y hablábamos del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la guardería y prestaciones sociales, que bueno, es lo que nos da el Seguro Social, que también le da a las Fuerzas Armadas, y la diferencia es el Estado presiona al patrón pasivo, que en este caso los contribuyentes normales, para que cumplan con todos estos beneficios para los trabajadores. Entonces, ¿quién vigila que el Estado, como patrón, también cumpla con sus empleados?
tanto lo que platicábamos, fuera los outsourcing, porque hay gente que trabaja más de 10 años como empleado por honorarios o como honorarios asimilables a sueldos, etcétera, etcétera, pero que realmente son empleados. Y esta parte de la seguridad social para las personas en las que hoy Sedena está actuando con una grave, ¿cómo le vamos a llamar? Abuso, no solamente de sus altos mandos, porque este abuso a sus derechos humanos y su derecho a la salud y a sus derechos como trabajadores, porque efectivamente un soldado, el soldado raso hasta un general, es empleado de Sedena, aunque lo podamos decir de otra cosa, y tienen rango abolengo y tienen todo lo que ustedes me quieran decir, pero son empleados del Estado. Entonces el patrón Estado, ¿cómo reacciona despidiendo a sus empleados que están incapacitados temporalmente de salud, sin un haber de retiro, sin servicio de seguridad social y por supuesto con todos los problemas que esto nos lleva, como es la falta de dinero, la falta de trabajo, y que pierdan sus casas porque ellos no están recibiendo ya ningún apoyo? Y entonces, ya no me sirves, ya no te ocupo. Sedena, ¿dónde queda el espíritu de cuerpo que tanto buscan en cada uno de sus elementos? ¿Dónde quedan los derechos humanos de nuestros militares en servicio? Entonces, si enfermas ya no me sirves y ahí queda el espíritu de cuerpo, ¿cómo determinas que una persona enfermó de los riñones fuera de servicio si los militares son las personas que trabajan 24 horas al día? Y si el día que están en descanso ellos deciden o pasa alguna eventualidad, regresan al servicio. Pero bueno, estas preguntas esperemos poderlas escuchar de estas personas a quienes nosotros hoy preguntamos, y vamos a escuchar a Giovanni, que es un militar valioso que además mañosamente no le permitieron en el tiempo que le correspondía, porque ya estaba enfermo, aumentar su rango, ascender. Entonces, pues bueno, dentro de todo esto escuchemos a Giovanni Álvarez García, recordando que no es el único caso. Sedena tiene, les mencioné en este programa 3, pero tiene otros 5 personas que vamos a buscar en Aguascalientes, en diferentes partes del país, en el que han sido abandonados por su patrón Sedena. Muchas gracias. Escuchamos a Giovanni Álvarez García. Hasta luego. En la hermosa ciudad de Irapuato, Guanajuato, estamos con una persona muy importante para nuestras Fuerzas Armadas, para la seguridad de la que vive nuestro gran país. Y bueno, ustedes saben lo que hacen los soldados, ustedes saben el trabajo arduo y muchas de las vicisitudes que ellos viven, como es dormir en el campo, que eso no es malo, pero es parte del servicio. Y bueno, esto lo comentamos porque Giovanni, ¿cuál es tu nombre completo? Álvarez García Giovanni. Álvarez García Giovanni, pues bueno, él es un soldado de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Y cuántos años has trabajado? Cuéntanos. Llevo 10 años de servicio. 10 años de servicio. ¿Cómo es el servicio en la Sedena? Pues estamos a las órdenes que nos ordenen, lo que nos digan, no sé, lo que se hace, pues apegado a conforme a derecho y a la ley. Tienes 10 años trabajando en el ejército mexicano. Sí. Y bueno, ¿cómo son tus horarios? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora llegas? Cuando estás en servicio, tú eres de servicio de arma, entiendo. Ahorita ya me reclasificaron por mi padecimiento, pero desde que me di de alta, pasaba, pues sí, casi prácticamente 24 horas al servicio del Estado, al servicio de nuestra nación. ¿Cuántos años estuviste así antes de la reclasificación? Estuve 4 años y fracción, 4 años y medio más o menos. ¿Y después cuándo enfermaste? Porque quiero decirles, queridos amigos, que el soldado Giovanni enfermó de los riñones. Sí, insuficiencia renal. Insuficiencia renal, y hoy te están dializando, ¿no? Tengo hemodiálisis. Hemodiálisis. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene de este padecimiento? Pues desde 2014 para acá, enero de 2015,
caí en el hospital y ahí me dijeron los doctores del Central Militar que estaba con problemas nuevamente en los riñones, y de ahí me hicieron un certificado de inutilidad en primera categoría, donde ellos manifiestan que mi padecimiento es hereditario o es algo natural. ¿Qué es hereditario o algo natural? Que eso es algo que sí pudiera ser, ¿no? Sí, y en base al certificado médico que me expidieron en esa fecha, ahorita me están dando la baja prácticamente. Me retiraron el servicio, me quieren retirar el servicio médico y no me quieren dar una vez de retiro porque no tengo el tiempo para ellos el servicio que corresponde para merecerlo. Pero ahora sí como creo yo, pues me enfermé yo aquí prestando mis servicios al ejército, y pues, se me hace un poco injusto que me quiera desamparar por abandonar a mi suerte, porque para ellos no cumplo el tiempo de años para pensionarme o porque dicen ellos que no me enfermé en actos del servicio, Pues, viendo que me la pasaba a órdenes de la Sedena y de 24 horas, los 7 días de la semana, ahí me la pasaba en el cuartel, desplegado en operaciones o en el servicio interior ahí en la unidad. Solamente cuando pues, salía franco era cuando pues, estaba prestando mis servicios, pero era muy poco el tiempo que estaba yo franco, porque donde estaba era una unidad operativa, la Claro. cual siempre estábamos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Fíjense, queridos amigos, bueno, ustedes han de conocer, y lo vamos a platicar con especialistas, les voy a repetir, lo que es la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social, la ley del Instituto de Seguridad para los servidores o de las personas al servicio del Estado, que es la ley del ISSSTE, y por supuesto el ISFAM tiene también una ley. Pero yo me quiero preguntarle a la Sedena, ahorita que estamos en este programa, preguntarle cuál es la diferencia entre un mexicano civil y un mexicano soldado, en un mexicano que sirve a la patria, que no le puedan dar una incapacidad permanente, parcial, como lo hacen con los civiles, cuando tenemos los mismos derechos ante la ley, ante la Constitución, porque el hecho de que sean soldados pues no significa que dejes de ser mexicano o que la Constitución te ampare. Hay un tema que a lo mejor nosotros no hemos podido platicar con altos mandos, como es la cadena de mando. ¿Tú crees? Porque me haría imposible el saber que alguien dé la orden que a sus soldados que les han servido, pues simplemente los voten o se deshagan de ellos cuando enferman. También es imposible que alguien te pueda decir, o un mando superior pueda decir, oye, bueno, te enfermaste porque en algún momento fuera del servicio, si pasan casi 24 horas al servicio del Estado, ¿no? Sí, no, del Estado y de la Nación, conforme nos lo pidan. Si ahorita estamos por decir aquí y nos llaman a trasladarnos a cualquier lugar, pues es nuestra obligación, nuestro deber ir. Y dejar, porque siempre está la nación por encima, aún de ti mismo, aún de la patria, de la familia, de ustedes todo. saben que pueden perder la vida en alguna de estas misiones, ¿no? Sí. Y aún así siempre están dispuestos por la nación. Sí, ahora sí que pues es lo que se me hace un poco pues incoherente, de que en el ejército nos inculcan el patriotismo, el amor a la patria, el compañerismo y el sacrificio, y el espíritu de cuerpo precisamente habla de eso, de estar en las buenas y en las malas entre nosotros mismos, y es lo que se me hace lógico, que la Secretaría es lo que más promueve el compañerismo, y ahorita se quiera deshacer de nosotros. Eso no es pues, compañerismo, Ni espíritu de cuerpo. ni espíritu de cuerpo, de la dependencia hacia nosotros. Lamentablemente, pues el ejército es muy bonito, es muy hermoso, la verdad. Yo, si no estuviera enfermo, yo sería feliz haciendo mi trabajo, lo que hacía. Lamentablemente ahora sí que
hay cierta gente que tiene poder o autoridad que es la que hace que el ejército se vea mal. Y ahora sí que yo quisiera, por este medio, si mi general secretario Crescencio Sandoval llega a ver este documental o el mismo presidente Lo de la vamos a República, robar, claro que sí. quisiera pedir, no sé, una petición para hablar con ellos personalmente, o que atendieran mi caso, o que me echaran la mano, que me ayudaran. Porque aparte pues tengo familia y así enfermo, pues nadie me va a dar trabajo. Y además hay algo bien interesante. El soldado Jonathan, has trabajado 10 años, desde los 18 años, es decir, su único trabajo ha sido la Sedena, y es un trabajo al que le has entregado pues todo este tiempo, la preparación. Sí. ¿Qué haría un soldado fuera, si lo único que hizo es soldado, fuera de la Sedena, si solo ha sido soldado todo el tiempo laboral, ¿no? Sí. Que eso es algo que sí deberíamos de pedir por los derechos humanos de nuestros soldados, por los derechos humanos de los mexicanos, porque resulta que es un mexicano, un soldado que da la vida por la patria, que hoy estamos con Giovanni, y este es el punto. El punto es que él se siente que está faltando el espíritu de cuerpo con él, porque hay gente que pudiera estar diciendo en algún momento, o tus superiores, quienes dieron la orden de darte de baja, y hoy tienes que ampararte contra tu propio patrón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que podríamos nosotros tener como civiles que nos exigen un poco más como patrones que con ustedes, nuestros soldados, ¿no? Sí, pues es lo malo, pues, de que necesitaríamos pues que le echaran un ojo a la ley del ISFAM, al artículo donde al artículo 24 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, ¿no? Ajá, donde manifiestan cuáles serían en realidad los actos del servicio, porque si bien le digo, me enfermé yo aquí prestando mis servicios, no salía a ningún otro lugar más que aquí, pero no sé entonces a qué se refiere con actos del servicio, porque le digo que hay cuestiones que están como muy, como para entrar mucho en debate. A nosotros también supuestamente nos ampara la ley cuando estamos francos del recorrido de la casa al trabajo. Para que todos nuestros amigos lo puedan entender, lo que en el IMSS le llaman, por ejemplo, un riesgo de trabajo en recorrido o del trabajo de la casa al trabajo, ¿no? Porque ustedes piden permiso. O sea, ustedes se van de vacaciones y avisan, voy a estar, pues a lo mejor en mi ciudad natal, que en este caso pudiera ser la Ciudad de México, pudiera ser Guanajuato, pudiera ser Irapuato, y ustedes avisan, vamos a estar acá. Sí. En caso de que pues queremos ir a Oaxaca, bueno, pues entonces piden una carta o dan una carta, un aviso donde le dicen, patrón, que en este caso es Sedena, pues me voy a ir a Oaxaca, ¿no? Sí, pues digo, en ese periodo pues no estamos laborando, y si nos pasa algo de la casa al trabajo, ahí sí se nos apoya, pero ahí ya no serían, creo yo, actos del servicio, porque estamos disfrutando nuestras vacaciones, nuestro tiempo nuestro tiempo libre. Y acá adentro, que no sé, padecemos de una caída, hay veces que hay compañeros que se caen, se lastiman, nos ponen muchas trabas para podernos incapacitar o para darnos, si nos merecemos la pensión o el servicio médico, si nos dan de baja, no nos lo quieren otorgar. Y bueno, entonces no solo es revisar el artículo 24 y 25 de la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, sino también los altos mandos, quienes pueden determinar que ustedes no puedan sufrir un accidente o enfermar, ¿no? Pues sí, ahora sí que somos soldados y estamos para sacrificar mucho por el pueblo, patria, pero claro, tampoco debemos olvidar que somos seres humanos, también sufrimos, padecemos, nos enfermamos, nos lastimamos, sufrimos. O sea, no somos soldados, pero no somos robots que no tengamos sufrimientos
o ninguna cláusula de nuestro contrato dice te vamos a dar de alta y no tienes derecho a enfermarte de aquí hasta que prestes los servicios. O sea, eso nos puede pasar a cualquiera. Yo soy soldado, le puede pasar a un general, a un jefe, y pues no creo que ellos corran con la misma suerte, porque pues uno puede que tengan amistades o palancas, pero uno que es de tropa y está haciendo o pretendiendo hacer su carrera desde abajo, pues es donde nos tenemos muchas trabas. Y bueno, pues es un llamado al secretario de la Defensa Nacional, que en este caso ya lo mencionó el soldado Giovanni, en el que estamos pidiendo pues que escuchen estos casos, que nuestros soldados también tienen derechos humanos. Mucho se ha pedido, porque cuando hay inundaciones, cuando hay problemas, yo por ahí en el canal de Solidaridad 1000 y en el de SEA Informa tenemos documentados cómo han rescatado gente en las inundaciones, en todo esto, en todos los problemas de la naturaleza. Siempre están nuestros soldados para ayudarnos, para rescatarnos, y bueno, yo creo que es tiempo de que alguien pueda pedir por los derechos humanos de los soldados. Y también dijiste algo importante: no puede ser que los derechos humanos tengan que ser por amistad, porque eso es corrupción. Corrupción es, a la tropa la tratas menos, pero a mí me tratas mejor porque tengo amigos. Eso es corrupción y no podemos permitirlo. ¿Qué le dices tú hoy a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de tu caso? Porque él es tu jefe, él es el jefe superior de las Fuerzas Armadas. Sí, pues al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le hago hincapié de que voltee a ver las Fuerzas Armadas no solo en la cuestión de lo económico o lo moral, sino en la cuestión de que cheque bien los artículos del IFAM, de que les ponga atención a la gente que está sufriendo cuestiones como yo de salud, que es dada de baja. Tengo un compañero que falleció esperando respuesta de la Sedena. El compañero de Tabasco, que de la misma manera se estaba dializando, ¿no? Sí. Y pues al igual interpuso él muchas quejas ante derechos humanos y nunca recibió respuesta favorable, y pues murió esperando. Y pues ahora sí que la verdad es lo que yo no quisiera pasar por esa situación, porque pues vi cómo sufre su familia, cómo sufría él, y pues la verdad no quisiera yo pasar por la misma suerte. Le pido que por favor voltee a vernos y si puede ayudarnos, porque de poder, si él quiere, lo puede hacer, nos ayude. No nada más a mí, a varios compañeros que están en la misma situación. Porque nuestras Fuerzas Armadas también son humanos, son personas y son mexicanos. Pues bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Vamos a estar trabajando y pidiendo, no solamente por ti, porque hay varios compañeros tuyos, varios de nuestros soldados que están en una situación similar. Los vamos a ir buscando para que vayan conociendo, queridos amigos, que se deben respetar los derechos humanos, los derechos a la salud. Por supuesto, se debe respetar, como nos lo piden a los patrones civiles, como le pedimos a las autoridades que sean ejemplo. De la misma manera queremos que en Sedena, que el general secretario sepa que la cadena de mando está haciendo daño a nuestros soldados. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Cecilia Tapia, Solidaridad 1000 y Giovanni Álvarez García. Giovanni Álvarez García. Hasta luego.